A lo largo de mi vida, he presenciado una cantidad innumerable de personajes que les consume su propia ambición. Es como si esa sed por conseguir aquello que tanto anhelan, a la vez los haga sordos ante lo que sucede a su alrededor. El protagonista de Vagabond es uno de los mayores exponentes de esta incapacidad de poder controlar lo que significa su ambición no solo en su entorno, sino que en ellos mismos. Durante la obra podemos presenciar cómo aquella búsqueda inalcanzable por ser invencible es contradictoria desde su base. E irónicamente Takezo, aún sabiendo esto, seguía sumergiéndose y cayendo cada vez más y más bajo como si no aprendiese de su error. Y no es porque Takezo fuese en su interior completamente sanguinario. Todos nosotros sabíamos que algo dentro de él era bondad, amabilidad, gentileza, pero sus acciones solo nos decían que Takezo nunca se escuchó a sí mismo. Aquella ambición solo lo condenaba a unas cadenas más irrompibles que su propia convicción. Toda esa sangre y violencia solo lo llevaban cada vez más hacia la desgracia y sobre todo hacia su caída mental. Es por esto que durante una gran parte del manga Takezo seguía cometiendo los mismos errores, porque se autoconvencía con que esto era lo que quería, que esto era para lo que había nacido. Takezo Shinmen estaba destinado a ser el guerrero invencible bajo el sol, pero hubo una catarsis en su vida, una experiencia que destacó por sobre todas, y fue el encuentro con el que sería la presentación de lo que más anhelaba y a la vez de lo que más lejos estaba: escuchar aquella sinfonía perfecta generada por la inocencia más pura que existe. La inocencia es una de las temáticas mejor trabajadas en Vagabond, porque se construye no solo como la implicancia de una pureza mental, sino que se indaga en conceptos como la falta de culpa, el desconocimiento y sobre todo la libertad. Para Rousseau, el ser humano nace con un estado mental de ingenuidad. Aquella inocencia provoca que no entendamos el alrededor y simplemente actuemos a base de nuestro instinto, por lo que, hilado a lo que piensa Immanuel Kant, la inocencia nos vuelve seres puros que escapan a la ética. Aquel desconocimiento nos aleja de cualquier tipo de maldad o bondad, lo que puede generar que nuestras acciones para nuestro entorno sí puedan ser vistas como un acto poco moral. Y de hecho, para Sartre la inocencia está directamente ligada a la forma de vivir con los valores personales sin ser modificados por la influencia social, por lo que aquellas acciones poco morales, siempre y cuando no tengan repercusiones significativas en el individuo, probablemente no surgirá ningún efecto en su forma de ver el mundo. Y si no se han dado cuenta, en todo este tiempo he estado hablando del protagonista de este video, Sasaki Kojiro. Es interesante la forma en la que comienza el arco de Kojiro, porque nos presentan a Kanemaki Isai, la persona que sería aquella figura paterna para él. En este manga los padres tienen demasiada importancia narrativa, y una vez más, Takehiko Inoue nos ejemplifica un paralelismo entre la vida de estos dos guerreros, porque el padre de Takezo solo era un guerrero estúpido que buscaba la invencibilidad, y Kanemaki Isai en algún momento también fue así. Inoue no nos tiene por qué contar la historia de cómo logró salir de aquella espiral de muerte y sangre, porque lo verdaderamente importante es que ahora es un simple vagabundo que no está encadenado por nada ni por nadie. Solo tiene el deseo de poder tener una muerte digna, ya que al igual que todos los guerreros que han vivido solo por la espada, no tiene una razón para seguir con vida, ni algo de provecho que hayan hecho con ella. Y es en la construcción de este sencillo espadachín donde aparece la figura más pura que conoceríamos en esta historia. A lo lejos del mar violento, podíamos ver cómo un bebé estaba peligrando su vida en un bote, y Kanemaki, pensando que puede ser aquel bebé de la carta, sin pensarlo dos veces, salta desesperado para salvarlo. Lo fascinante de estos paneles no solo es el hecho de que un vagabundo sin rumbo intente ser un papá para un bebé sin padre, sino que es como Inoue crea una figura en Kojiro desde bebé. Cuando Kanemaki levanta en brazos a Kojiro porque estaba llorando, puede apreciar aquel luz pacífica en los ojos de este bebé. Puede observar libertad, una conexión con el entorno. Los ojos de Kojiro no son simplemente dos pupilas, sino que son una puerta ante la belleza de su inocencia humana. Son una representación preciosa de su alma retratada. En un niño sordo como él, su mayor fuente de expresión y representación son esas dos entradas al paraíso donde la sangre y la paz conviven en armonía, en la sinfonía que solo su propio corazón puede oír y entender. Las primeras palabras de Kanemaki sobre los ojos de Kojiro no son estas porque sí, ya que tanto él como nosotros pudimos apreciar aquella inocencia y pureza más brillante que el cielo. Cuando Kanemaki piensa en lo que sucedió, se pregunta cuándo fue la última vez que sus manos sostuvieron a alguien, ya que ellas siempre han vivido solo por la espada. Y es en ese pensamiento cuando ese bebé se maravilla por una espada arrojada en la arena, como si espiritualmente ambos estuvieran destinados a estar juntos el uno con el otro. A lo largo de estos días, Kanemaki piensa en si dejar a este bebé al cuidado de otra familia, porque él no es capaz de mantenerlo con vida, y porque a su vez no quiere tener tal responsabilidad. Pero una vez más, la inocencia de este bebé simplemente lo vislumbra y le hace ver que no puede dejarlo ir. Nunca antes en su vida alguien lo había mirado con los ojos que Kojiro lo veía. Y una vez más, el manga nos hace otro paralelismo con Kanemaki y el papá de Takezo, porque Kanemaki, un hombre que había dedicado su vida al camino de la espada, ahora dedicaba su vida a criar un niño, y el padre de Takezo, más que criarlo, le implantó la idea más asquerosa y cruel que puede entrar en la cabeza de alguien.
ese erróneo pensamiento de que la fuerza viene de hacer daño a los demás. Después de 3 años, Kanemaki finalmente se entera de que Kojiro es sordo, y es por eso que frustrado comienza a gritarle y a gritarle por ser una persona irresponsable y egoísta, y como Kojiro es un niño y no lo escucha, simplemente piensa que están jugando, hasta que Kanemaki comienza a blandir su espada y Kojiro, maravillado, comienza a imitarlo, y en una secuencia preciosa, sin entender por qué su padre estaba llorando, comienza a blandir una espada imaginaria como si no fuese necesaria una para poder cortar el aire con su filo. Meses después, Kojiro huye de la casa con su espada sellada, y al desenfundar aquel majestuoso instrumento, de repente aparece Takuan, y él mismo puede percatarse cómo la espada le da vigor a su alma y cuerpo, por lo que por primera vez le hace entender a Kojiro que aquel instrumento sirve para muchas cosas, pero sobre todo fue creada para hacer daño. Kanemaki, para intentar tener un oficio decente, decide empezar a dar clases de esgrima y por ende se lleva la espada, a lo que Kojiro responde desesperado por encontrarla. Siente como si una parte de él se hubiese perdido. Desde que le arrebataron esa parte de él, solo actúa agresivamente. No entiende por qué le hicieron eso y no quiere entenderlo porque simplemente la quiere de vuelta. Y Kanemaki, decidido a que Kojiro sea un niño normal, decide esconderle la espada para siempre. Pasan los años y Kojiro, aún sin volver a tener esa espada en sus manos, utiliza otro tipo de cosas como palos, lanzas, todo para él sirve como instrumento. Hasta que un día ocurre un acontecimiento sustancial en lo que es el significado de la inocencia en la obra. Como Kojiro es sordo, nunca pudo tener amigos ni contactos con otras personas porque no puede hablar. Y más encima, su padre es conocido como un anciano raro, por lo que los niños del alrededor inocentemente lo molestan y le agreden verbalmente porque tanto ellos como Kojiro no dimensionan qué es el bien y qué es el mal. Simplemente actúan. Y esto se puede ver reflejado en uno de los muchos momentos donde estos niños, burlándose de que Kojiro es sordo, comienzan a cantar y reírse de lo raro que es él y lo raro que es su padre. Y Kojiro, al ver cómo otros niños lo rodean riéndose y saltando, piensa que están jugando con él, a lo que emocionado corre para jugar, pero se percata que le tienen asco y miedo. Inocentemente él sigue intentando jugar con ellos porque no entiende qué es la malicia del alrededor, y sigue siendo rechazado por el resto hasta que uno de ellos lo patea, y entre todos comienzan a dañarlo en el suelo. Pero por primera vez, Kojiro tiene una reacción ante la violencia y el dolor. De repente le lanza arena a uno de los niños que huyen y comienza a golpearlos, hasta que uno por detrás le intenta sorprender y Kojiro lo detecta y lo golpea de vuelta, mostrándonos una de las cualidades más fascinantes de Kojiro en el combate, y es su agilidad para detectar amenazas. E irónicamente, esto que acabo de decir será importante en un futuro, por lo que aquí Kojiro aprendió 2 cosas importantes. La primera es entender que en este tipo de situaciones se tiene que defender, y sobre todo que con fuerza puedes controlar y tener el respeto de otras personas. De repente un día, un niño que abusaba de tener más poder en la espada que los demás pide enfrentarse con él, y Kojiro no entiende qué es lo que sucede, pero inocentemente piensan que quieren jugar con él, por lo que sus ojos y su expresión solo nos enseña una emoción infantil, hasta que ese niño agarra su palo de madera como espada y Kojiro entiende que quieren jugar a aquel juego que tanto soñó en jugar con alguien, por lo que sin pensarlo 2 veces corre emocionado, agarra su palo de madera favorito y gritando de la emoción lucha o más bien juega con este niño. Es interesante la forma en la que el manga nos enfoca ambos rostros durante el juego, porque mientras que el rostro y ojos de Kojiro solo denotan alegría, ese niño solo muestra frustración porque está perdiendo, y cuando finalmente pierde, Kojiro puede notar una vez más cómo se gana el respeto y admiración de su alrededor solo por el hecho de ser fuerte, cuando antes solo abusaban de él. Y hablando de eso, un día Kojiro, caminando por la aldea, puede observar cómo su padre pidiendo comida lo rechazan y se ríen de él. Claramente no entiende qué sucede en esa situación porque está sordo, pero de algo se percata, y es que esas personas se ríen de la misma forma en la que aquellos niños se burlaban de él cuando le hacían daño, e instintivamente camina hacia ellos, pero su amigo lo detiene y sigue en su camino. Kojiro es la viva representación del ser humano en su estado primitivo y más puro. No tiene una concepción de lo que es el amor, pero en el fondo de su mente comprende que hay personas que hay que proteger, y una de ellas es su padre. Había un suceso que sucedía paralelamente con la introducción de Kojiro, y era la existencia del maestro Fudo, que amenazaba con la vida de aquellos habitantes de la aldea, y cada cierto tiempo se llevaba a una niña de 14 años con él, y nadie podía hacer algo para evitarlo. Todos los aldeanos preocupados pensaban en cualquier forma para evitar esto, y le pedían a Kanemaki por favor que intente derrotarlo en un combate, pero él había dejado ese camino hace tiempo, y no tenía la fuerza para poder cortar como la tenía antes. Pero después de empatizar con el joven trabajador que iba a perder a su hija, y comprender que esa niña es para ese joven, como Kojiro para él, decide desempolvar la espada y morir en combate, muriendo dignamente como quiso en un primer lugar, por lo que le deja a Kojiro aquella espada que le escondió durante años como último acto de amor hacia él, y Kojiro al día siguiente la encuentra, y simplemente la abraza. Por su cabeza pasan flashbacks de cuando era casi un bebé, y aún siéndolo portaba ese maravilloso instrumento que se movía en sintonía con él, y de repente lee una carta al lado de ella que dice:
gracias. Por lo que inconscientemente piensa que hay algo malo sucediendo, pero su amigo sigue convencido con asesinar entre los dos al maestro Fudo para cometer su venganza, por lo que ambos esa noche van en camino a acabar con él. De repente lo encuentran junto a una casa incendiada y comienzan a atacarlo, y cuando lo acorralan, Kojiro lo tiene enfrente. Puede acabar con él en cualquier momento. Toda esa desesperación que causó ese hombre puede terminar ahora si Kojiro comprende que tiene que acabar con él en ese estado de debilidad, pero Kojiro no termina de entender qué es lo que sucede. No entiende por qué tiene que asesinarlo y sigue pensando que vino allá solo para jugar ese juego de espadas que le encanta tanto. Han pasado años y sigue pensando que ese palo de madera solo sirve para divertirse, y le da igual si en lugar de un palo es una espada, porque mientras él no sea el que recibe el dolor, le da absolutamente igual cortar o hacer sangrar a otros. Es por esto que Kojiro espera a que el maestro Fudo saque su espada, porque él no está allí para acabar con él, está ahí para jugar con otra persona más. Pero mientras pasan los segundos, puede notar cómo ese hombre empieza a dañar a su amigo. En el suelo, de una manera muy cruel y humillante, comienza a darle una lección a base de sufrimiento, y los ojos inocentes de Kojiro observan cómo este hombre no está jugando, solamente está dañando, por lo que instintivamente lo ataca y le corta un brazo con un solo movimiento. Y acá se percata que esa sangre que veía en los demás no era solo un sinónimo de que estaba jugando bien. Acá se dio cuenta lo terrorífico que es hacer sangrar a otras personas. Y mientras está petrificado, el maestro Fudo comienza a practicar delante de él, como si esto no fuese un combate real. Y cuando comienza a acercarse a Kojiro, él aún sigue atónito. Toda su vida había peleado contra otros niños, pero esto era diferente. Y de repente Fudo lo golpea y le quita su espada, por lo que cuando Fudo está a punto de asesinarlo, Kojiro comienza a llorar. Él era un simple niño enfrentando a un hombre que atormentó a su aldea durante años, y aquí simplemente se da cuenta de que no es lo suficientemente fuerte. Pero de repente Kanemaki aparece de las sombras, y en vez de estar asustado por enfrentarse a Fudo, decidido se lanza hacia él, porque el combate ya no era para derrotarlo, era para salvar a la razón por la que sigue con vida. Y en una secuencia de movimientos majestuosos, Kanemaki acaba con Fudo delante de los ojos fascinados de Kojiro, y él, después de ese espectáculo, simplemente corre hacia el cadáver de Fudo y comienza a masacrarlo en el suelo de la exaltación y el miedo. Y por obvias razones Kanemaki lo detiene, por lo que finalmente pudieron acabar con el monstruo. Y mientras la aldea celebra, tanto Kojiro como Kanemaki están desconcertados, sobre todo Kojiro, que simplemente no puede dormir pensando en aquel momento donde se quedó petrificado y comenzó a llorar mientras su vida pasaba por sus inocentes ojos. Un año después, toda la aldea consideró a Kanemaki como un héroe, por lo que comenzó a enseñarle a todos los niños sobre el arte de la espada. Y Kojiro seguía pidiéndole a su padre una y otra vez que le enseñe a él también, pero él seguía rehusándose, porque aquel momento en el que Kojiro atacó monstruosamente el cadáver de Fudo solo denotó que hay una bestia en su interior y no puede dejar que esa locura dentro de él despierte. Kojiro sigue intentando atacar a su padre para que le enseñe, pero simplemente es derrotado mientras piensa en la palabra fuerte. Kojiro en este punto del manga ya estaba excelentemente bien caracterizado, porque ya se puede apreciar los grandes contrastes que tiene con Takezo. Por ejemplo, Kojiro piensa que sabe cuál es el peso de matar y asesinar, porque ha tenido una experiencia cercana a la muerte, al igual que Takezo innumerables veces. Pero en realidad, ellos dos no tienen idea de lo que significa acabar con la vida y sueños de una persona. También, ambos buscan ser fuertes, pero a la vez, Takezo lo hace para ser invencible, algo que técnicamente no es una meta específica. Y Kojiro quiere serlo solo por el simple hecho de ganar más combates y no volver a pasar por un momento así. Y de hecho, esto último que mencioné es fundamental para lo que analizaré a posteriori. Saltando cronológicamente al futuro, hay dos momentos más en los que me gustaría indagar, y uno de ellos es el primer encuentro entre estas dos caras de una misma moneda. Pasaron años desde lo último que relaté sobre Kojiro, y todo este tiempo formó a Kojiro como una bestia sin escrúpulos que asesina a sus adversarios sin parpadear. Normalmente los guerreros, al acabar con la vida de sus combatientes, se traumatizan por la sangre de sus víctimas o se emocionan de ver a su oponente perder la vida delante de sus ojos. Y Kojiro, a diferencia de ese momento que relaté antes, ahora ve la sangre como una indicación de que ha hecho las cosas bien en su inocente juego. Y mientras la sangre a los espadachines les genera una guerra en sus cerebros, para Kojiro la sangre es paz y diversión. Es por eso que junto a su grupo de viaje querían ver una batalla, pero lo que encontraron fueron los resultados de una guerra catastrófica donde muchos guerreros perdieron la vida en combate. Y mientras observan que entre medio de los cadáveres aún hay cuerpos con vida agonizando, se puede ver a lo lejos la figura de lo que parece ser una bestia, pero es simplemente un humano con el apetito de un monstruo. Takezo hace aparición después de muchos capítulos y es mostrándonos uno de los lados más primitivos antes de que se convierta en Musashi Miyamoto. Y es cuando su sed de sangre nubla su conciencia y solo busca asesinar. Lentamente se acercan al grupo de Kojiro y ellos, entendiendo la situación, simplemente dejan que se acerque. Y Takezo les pregunta de cuál bando son, intentando justificar de alguna forma el atacarlos. Pero al recibir la respuesta de que son solo observadores, se va decepcionado. Pero de repente aparecen unos soldados corriendo hacia ellos gritándoles lo mismo. Y tanto Kojiro como los demás se alertan,
alertan, pero a la vez se percatan de que este tipo de enemigos serán útiles para la experiencia de Kojiro y deciden gritarles de vuelta que son enemigos, por lo que se preparan para pelear. De repente, entre medio de la lluvia, hubo algo que se antepuso ante la agilidad inquebrantable de Kojiro. Delante de él podía ver una bestia saltando encima de su presa, a punto de masacrarla brutalmente. Y esta vez Kojiro no estaba atónito del miedo, estaba sorprendido de lo majestuoso que se veía la fuerza de ese guerrero, implacable. Es por esto que él también comienza a masacrar a los soldados de su alrededor, pero por su armadura no puede acabar completamente con ellos, así que Kojiro aprende a atacar en puntos clave para poder acabarlos. Y es así como empiezan a llegar cada vez más y más soldados, por lo que empieza a llover sangre por doquier. De repente a las espaldas llega una oleada de caballos y el compañero de Kojiro, a punto de morir a manos de un soldado, es salvado por Takezo, que con un golpe masacra al enemigo. Y con esto nos enseñan cómo ese antiguo Takezo, sin escrúpulos, gozaba de asesinar personas aleatorias solo para sentirse poderoso. E irónicamente, Kojiro también sonríe, como si nunca antes hubiese visto a una bestia tan similar a él, como si por primera vez estuviese viendo un reflejo de su misma sed de sangre y fuerza. Mientras Takezo fulmina a otro soldado, a los compañeros de Kojiro les van por la espalda, y Takezo los protege rápidamente y al instante vuelve a contraatacar a otro en su cabeza. Pero al otro lado, Kojiro termina con la vida de otro hombre más por el cuello, y en un mísero instante, en cuestión de décimas de segundo, tanto Kojiro como Takezo sienten una presencia enorme en sus espaldas, e instantáneamente se giran en una secuencia donde no se ve nada más que la sangre y lo que une a estas dos almas gemelas, sus espadas. Ese segundo, ese mísero segundo donde ambos se miran a los ojos, es como si ambos viviesen un espejo metafórico, como si ambos en el fondo supiesen que son exactamente iguales, como si ambos estuviesen en el mismo acorde de la sinfonía más grandiosa y magnífica que jamás se ha creado. Por un solo instante, esas dos miradas expresaron más que años de relación y amistad, sin intercambiar una sola palabra, con tan solo sentir el alma del otro. Ambos sabían que pasase lo que pasase, el otro le protegería la espalda como si fuese la suya. Este encuentro entre estas dos almas se conecta temáticamente con uno de los mejores momentos escritos que he visto, y es la segunda vez que se encuentran. Musashi, en estas instancias del manga, tenía muchas peleas mentales. No sabía qué es lo que estaba haciendo. Había tenido sus respectivos combates con Ishun, Yagyu, Kohei y Seiyuro, y en todos había aprendido cosas diferentes, pero aún seguía arraigado a la idea estúpida de la invencibilidad. Experiencia tras experiencia parecía que no aprendía porque simplemente no escuchaba lo que su corazón le decía. Estaba nublado ante la cantidad infinita de cosas que podía hacer, y sobre todo, estaba frustrado porque ya no se sentía completo. Como demostré antes, asesinar personas aleatorias lo hacía sentir poderoso, lo hacía sentir lleno, y esa excitación por sentir que se estaba volviendo cada vez más fuerte lo controlaba, pero ya no sentía lo mismo. Matar a Seiyuro le iba a dar un salto a un nivel superior de fuerza que jamás había alcanzado. Cuando estaba asesinando a Seiyuro, indirectamente estaba acabando con la vida de decenas de personas que amaban y querían a ese hombre. No estaba matando a una persona fuerte, estaba acabando con lo que su corazón siempre soñó tener y su ambición cegó. Personas que lo quieran, que lo valoren, sentirse grande no por su fuerza, sino por sus lazos y su alrededor. Takezo se había perdido a sí mismo. Esa conexión que sentía que tenía consigo mismo cuando era un niño había desaparecido. Esa libertad que lo hacía sentir como una hoja volando entre medio de los árboles. A diferencia de Takezo, Kojiro sí es libre. Ambos siguen exactamente el mismo recorrido, pero hay una diferencia abismal entre ambas formas de caminar, porque Takezo se encierra en la excitante idea de llegar al final, y se obsesiona tanto que indirectamente se vuelve un esclavo de su propia mente, perdiendo aquella libertad que tenía cuando era un niño porque ahora está encadenado a decenas de demonios como son la espiral de muerte y sangre, su ambición o la figura de su padre, mientras que Kojiro es el ser más libre que jamás ha existido. No hay nada que le quite aquella libertad porque es un niño que puede hacer lo que se le plazca. Mientras todos sus enemigos se obsesionan con la espada, él baila entre medio de toda la sangre porque su mente y alma escapan de cualquier tipo de culpa o remordimiento. Takezo se siente culpable después de acabar con Seiyuro porque aún siendo una bestia, por sobre todas las cosas, es un humano. Y Kojiro no posee ninguno de los conflictos que puede poseer un espadachín. No tiene una familia a la cual amar, ni arrepentimientos, ni frustraciones, ni deseos que lo nublen. La inocencia de Kojiro puede parecer que lo hace una persona infeliz, pero al contrario que todos los personajes de esta obra, Kojiro es el personaje más alegre y brillante de todos. Puede ser muy similar a Takezo, pero es colosalmente diferente por esto mismo, y por esa razón, el capítulo 208 es magnífico, porque de todas las experiencias que Takezo viviría en su vida, esta sería la más importante. Pensando en su combate contra Densichiro, escucha unos ligeros golpes en el jardín, por lo que curioso se dirige hacia allá para encontrarse con la sorpresa de que había un hombre golpeando el muñeco de nieve que había creado. Ambos en ese segundo se observan a los ojos una vez más, pero a diferencia de esa última vez, eran hombres diferentes. Kojiro ya no observa aquel chispa y ambición que solía tener antes. Cuando observó a Takezo por primera vez en el campo de batalla, se había maravillado de lo imponente que era su fuerza, y ahora parecía
parecía alguien débil, alguien sin ambición ni ganas por ser más fuerte. Y es por eso que no se interesa en él y sigue golpeando ese muñeco de nieve intentando partirlo a la mitad con una simple vara de madera. Musashi Miyamoto lo observa y se maravilla. Hay algo en ese hombre que es diferente a los demás. Su postura, sus movimientos, sus expresiones son algo completamente distinto a lo que jamás había visto. Como si ese hombre fuese más ligero que el filo de una hoja. Como si aquel vara de madera estuviese en sintonía con el aire. Y esta apoteósica combinación de movimientos lo asombra y a la vez lo perturba, por lo que agarra bruscamente esa vara de madera y torpemente la golpea contra el muñeco, intentando de alguna forma demostrar que es fácil partir ese muñeco de nieve a la mitad. Y es ahí donde se percata finalmente de que ha perdido ese algo que solía tener, ese entendimiento que solía poseer dentro de él. Ver a Kojiro era un recordatorio de que ya no era él mismo, y a la vez era una representación de que sí puede volver a volar sobre ese universo tan libre que le daba la montaña. Es por eso que tanto él como Kojiro comienzan a jugar, y Musashi, mientras se mueve con la vara de madera, se percata que ha sido un imbécil todo este tiempo. Esa fuerza bruta, esas nulas ganas por aprender. Todos esos combates que había ganado solo habían sido casualidad, nunca mereció ganar ninguno de ellos. Musashi finalmente se estaba dando cuenta de lo perdido que estaba, pero aún no terminaba de entender por qué llegó hasta ahí. Por su mente pasa la existencia de su padre. Quizás él es la razón por la cual actualmente está así, pero no tiene razón. Luego piensa en la mamá de Matahachi y vuelve a negarlo. Piensa en la esposa de Seiyuro y lo vuelve a negar porque todas esas personas que había hecho daño o le habían hecho daño no eran la razón de sus problemas. Es entonces donde entre las sombras más oscuras de su mente aparece la razón de todo. Y es él mismo. Fue él el que no se escuchó a sí mismo estos últimos 15 años. Fue él el que acabó con todas esas vidas. Fue él el que alejó a Yotaro y Otsu de su vida. Y fue él el que decidió acabar con Seiyuro. Toda esa guerra mental y esa frustración durante meses no habían sido obra de nadie más que él. Era una persona tan egocéntrica como Takezo. El entendimiento de algo así fue como llamarse a sí mismo estúpido. La mente de Musashi estaba destrozada. Todos esos pensamientos habían recorrido todos los rincones de su mente en tan solo segundos. Y estaba paralizado por todas las cadenas y remordimientos que tenía. Musashi estaba teniendo la pelea mental más grande que había tenido. Y por primera vez iba a perder. Todo se estaba oscureciendo para él. Todos esos demonios lo estaban controlando y masacrando, por lo que Musashi simplemente perdió. Pero de repente, Kojiro golpea su vara de madera, como si en el fondo supiese por lo que está pasando Musashi en esos momentos. Y con tan solo ese golpe, Musashi logra escapar de esa guerra mental y comienza a jugar junto a Kojiro. Por primera vez en toda su vida, estaba luchando con la espada más gigante que jamás había portado. Y por primera vez, un combate de espadas lo estaba disfrutando como nunca antes lo había hecho. Como si ambos estuviesen jugando al mismo juego que los hace libres. Y Kojiro, emocionado por jugar con sus espadas reales, comienza a desenvainar la suya, para observar sorprendido cómo ese hombre no tenía interés en pelear. Y esto, en vez de molestar a Kojiro, le llena de curiosidad y maravilla los ojos. Esos mismos ojos que tuvo la primera vez que lo vio. Sasaki Kojiro para el manga no es solamente un antagonista, es la antítesis del protagonista. Es una entidad que no solo lo enfrenta físicamente en una pelea, es un personaje que ataca directamente con el estilo de vida de Musashi. En las 3 escenas que relaté, se pudo ver cómo la construcción de inocencia en el manga es clave para el desarrollo de nuestro protagonista, porque Musashi Miyamoto, después de ese encuentro con Kojiro, comprende que todo este tiempo actuó y pensó sin escucharse a sí mismo, y aún cometiendo errores después de eso, sigue valorando aquel encuentro porque sobre todo en el arco de la granja, Musashi comienza a verdaderamente escuchar su corazón, recordando a Kojiro en el camino. Sasaki Kojiro, sin decir una sola palabra en todo el manga, transmite más emociones y aprendizajes que cualquier otro personaje de la obra, porque la forma más fidedigna de representar al humano y su naturaleza es con la mente inocente de un niño que desconoce de la vida y su alrededor. Pero a su vez, el manga no es tonto. Las historias tanto del personaje de Sasaki Kojiro como la del protagonista Miyamoto Musashi como tal no nos enseñan individualmente. El manga de Vagabond habla sobre el equilibrio, habla sobre el todo. Todas las cosas del manga de Vagabond unidas son lo que forman su enseñanza hacia el mundo. No existe una evolución de Musashi Miyamoto sin Sasaki Kojiro, al igual que no existe un aprendizaje sin un error previo. Lo que quiero decir con esto y con este video es que entiendas el valor tanto de perderte a ti mismo como de encontrarte. No puedes aprender si no cometes errores y no puedes subir si no te caes primero. Vagabond es un manga que nos enseña a entender lo infinitos que podemos llegar a ser, y en este caso, enseñarnos que hasta un sordo es capaz de escucharse a sí mismo.